Hoy quisiera contarles un poquito mi testimonio de conversión, cómo fue el proceso que yo conocí a Jesús. Viste que en Navidad solemos hacer un culto especial y en lugar de directamente predicar un tema o un asunto con lo cual uno se interesa, hoy me pareció que sería mejor compartir un poquito cómo fue mi historia de conversión, para poder inspirar un poco tu vida, o vos que por ahí te alejaste de Dios o que no conoces a Jesús de una forma personal, eh, puedas inspirarse, ¿no? Bueno, yo crecí en un hogar donde con 8 meses mis papás se divorciaron. eh, mi familia es un lío, ¿no? Yo le digo a mi hermana más chiquita que para entender la familia necesita ser casi que una universidad, ¿no? Para entender. Porque yo tengo dos hermanas, ellas tienen dos mamás distintas, mi papá salió haciendo hijos por el mundo, por así decirlo. Por el mundo no, pero en Brasil sí. Tengo dos hermanas, un hermano, pero solo mi hermano es por parte de padre y madre. Y cuando yo era chico, cuando yo tenía 6 años, mi mamá se convirtió, ella y mi abuela, ellas vivían juntas después que mi mamá se divorció de mi papá, y mi mamá tuvo una fuerte experiencia con Dios, un largo proceso de conversión en su vida, y por fin cuando yo tenía 6 años, empecé a ir a la iglesia, a asistir a la iglesia con mi mamá. Iba como Dani Meli, ¿viste? A la clase de niños, hacía dibujos del arca de Noé, qué sé yo. De a poquito fui presentado a Jesús de a poquito, y aún en mi niñez empecé a tener experiencias personales con Jesús. Fui bautizado en aguas, fui bautizado con el Espíritu Santo, y por fin cuando yo tenía ahí 12 años, el inicio de la preadolescencia, mi abuela falleció. Y yo digo abuela, por ahí vos tenés la imagen de tu abuela, ¿no? Pero esta abuela para mí era como una mamá porque vivía en la casa con nosotros y aparte yo compartía la habitación con ella. Entonces, tipo, era muy cercano a ella. Y un día mi mamá entró en la habitación y dijo, mira, tu abuela tiene de 3 a 6 meses de vida, según dijeron los médicos, porque a ella le encontraron un cáncer. Y yo no sé si fue un mecanismo de defensa o qué, o la inmadurez también de la edad, pero yo como que puse toda mi esperanza en que Jesús la iba a sanar, porque yo no tenía dudas de que Jesús era real, tenía el poder de sanarla, y yo dije, bueno, eso va a pasar, seguro va a sanar a mi abuela, lo que no sucedió, y mi abuela falleció en cuestión de 3 meses después de este episodio, ¿no? Hoy, después de muchísimos años, yo veo la misericordia de Dios, porque el diagnóstico que le dieron a ella era súper complicado, y yo veo que Dios le dio un pasaje a la eternidad sin dolor, mucho más rápido, y yo hoy puedo ver la mano de Dios en eso y ser agradecido a Dios por todo eso que pasó, ¿no? Pero la cosa es, yo de niño a los 6 años conocí a Jesús, fui bautizado en las aguas a los 9 también fui bautizado con el Espíritu Santo, y mi hermano también, y con mi mamá y mi abuela íbamos a la iglesia. Por fin a los 12 años de edad, cuando mi abuela fallece, lo que pasó fue que con mi mamá y mi hermana empezamos a jugar un juego que se llama pádel. Viste que es una mezcla de tenis con squash, que puedes utilizar las paredes. Viste que desde esta época yo ya era deportista y no sabía, ¿no? Y ahí estaba jugando, y en Brasil esto tipo en los 80 se hizo una viral la cosa, ¿no? Una fiebre. Todos jugaban pádel. Hasta los tipos más sedentarios que encontrar jugaban pádel. Y ahí empezamos a jugar y participábamos de torneos que solían suceder en los fines de semana. Y viste que en el pádel hay categorías, tipo categoría 1, 2, 3, 4. Bueno, nosotros jugábamos la sexta categoría, la más de abajo, ¿no? Pero había un torneo con todas las categorías, y el domingo a la noche era la gran finale de la categoría 1, de los top, ¿no? De los profesionales. Entonces nos quedábamos para mirar. Y con eso de a poquito fuimos dejando de ir a la iglesia. Inclusive mi mamá, que siempre había sido súper firme con Dios, pasa que con muy pocos meses ya habíamos enfriado con Dios mal, todos en casa. Mi mamá, no como mi hermano y yo, pero sí como que bajó un poquito la velocidad con la cual venía caminando con Dios. Y yo creo que la muerte de mi abuela como que ayudó un poco con que yo me alejara, porque yo puse toda la expectativa de que Dios la iba a sanar, lo que no pasó. Y nada, con eso yo como que también permití con que mi corazón se enfriara más con Dios. La cosa es, cuestión de pocos meses después, mi mamá por fin vuelve a la iglesia con todo, pero en este punto mi hermano y yo ya estábamos bastante lejos, ¿no? No queríamos saber nada más de iglesia, ya teníamos otro entorno de amistad. Yo creo que es saludable que tengamos amistades que no conocen a Jesús, tampoco somos llamados a vivir una burbuja dentro de la iglesia,
Pero el problema es que ahí yo empecé a vivir en una burbuja fuera de la iglesia, ¿no? Solo tenía amistades que no conocían a Jesús. La mayoría de las amistades de mi niñez, yo con el paso del tiempo dejé de estar con ellos. Entonces mi entorno era solo de gente que ya no caminaba con Cristo, y ahí es muy difícil que uno sea luz porque vos sos una minoría, ¿no? Te dejas influenciar aún más con la inmadurez de la edad que me tocó en esta época entonces. Entonces, a los 12 años de edad, yo ya dejé de congregar, y una de las primeras cosas que cambia en la vida de alguien que se aparta de Dios, y te lo puedo decir por experiencia propia, que cambia mucho tu forma de pensar. De que tu cerebro, tus pensamientos es el motor de tu vida. Y Satanás gana espacio en nuestra mente y en nuestro corazón, hace lo que quiere, ¿no? Entonces, el primer pensamiento que empezó a cambiar en mi vida era la forma de pensar. O sea, ya no pensás alineado a la Biblia. Decís, no, bueno, yo creo en la Biblia, pero qué sé yo. Creo, pero ahí, ella ahí, yo acá, con mis pecados y mis errores, ¿no? Y vos empezás a valorar pavadas. Y era lo que me pasaba. Mi papá no se convirtió, no era cristiano entonces, y mi papá valoraba mucho, al igual que muchos inconversos, valores que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Y me transmitió eso. Entonces, yo era un completo, pero un completo imbécil antes de conocer a Jesús. Se ahorren los chistes y decir, ¿cómo así Rodo era? ¿No? Ya, que siempre me tiran cuando cuento mi testimonio. Pero de verdad, yo era un completo imbécil. Yo era un joven inmaduro que hace muchos años había conocido a Jesús y estaba cegado por el orgullo, ¿no? Tenía relaciones enfermizas. Y era ya en mi adolescencia eso, ¿no? Que yo le voy a compartir. Yo valoraba cosas absurdas, tipo intentar ser el ganador con las chicas, ¿no? Entonces, ponele que iba a un boliche y estaba ahí con 3, 4 chicas y yo me esforzaba por desfilar de la mano con las chicas delante de mis amigos. Es como, bueno, mira, ahora esta ya es la tercera. Como, mira que Don Juan que soy. Completo imbécil, ¿no? Y aparte, el entorno de las amistades que yo tenía era tipo un jardín de infantes, básicamente, ¿no? Entonces, y eso funcionaba porque la gente valoraba, mis amigos venían a pedirme consejo, ¿no? Cómo llegar a las chicas y cómo hablarle a ellas, tipo la película Hitch con el actor Will Smith, ¿no? Y mi papá valoraba eso. Yo era un imbécil, mentiroso, orgulloso, me iba mal en el colegio, no hacía nada útil con mi vida, pero mi papá como que, mi hijo es igual que yo. En mi época también me iba bien con las chicas, ¿no? Era su orgullo. Me acuerdo de un cumple que hubo en la casa de mi abuela, donde un tío mío, un hermano de mi papá, por la mañana había ido al colegio y yo estaba con una chica, y después por la tarde me encontró en un mall besando a otra chica. Y ahí contó en la familia, todo decía, pero Rodo, ¿ves? Y eso como que me llenaba. Yo decía, wow, eso es un imbécil, ¿no? Pero bueno, era algo que valoraba, y las relaciones que tenía con mis amigos eran así. Las relaciones también eran enfermizas. Yo no era mucho de tener novia, me gustaba más tener relaciones sin compromiso con las chicas, pero me acuerdo que hubo una chica que me puse de novio y me enamoré de ella de verdad, y ya era novio, o sea, ni siquiera estaba en la etapa de conquistar, ¿viste? Ya era novio, pero tenía ganas de llamarla por teléfono para hablar con ella y no hacía. Por el orgullo, ¿viste? Va a pensar que estoy muy fácil. Muy fácil, ya era la novia. Pero esta clase de relación enfermiza yo tenía, ¿no? Estas relaciones enfermas en mi vida. Y las amistades también eran algo muy raro, porque el tono de las amistades era mucho de competencia. Yo terminaba una relación con una novia, al día siguiente tu mejor amigo ya estaba ahí tirando piropos, ¿no? Así, bueno, qué amigo, ¿eh? Entonces las amistades eran en un entorno de competencia, de comparación, de falsedad, de orgullo, de quién surfea mejor. Haceme caso que hace muchos kilos atrás yo surfeaba, ¿no? Entonces las amistades eran así, quién surfea mejor, quién le va mejor con las chicas. Era toda una competencia, íbamos de vacaciones juntos y los amigos casi que se agarraban a trompadas por el nivel de inmadurez con que se manejaban y tenían, ¿no? Entonces amistades muy truchas, mucha competencia entre las amistades. En casa, me acuerdo que llegó un tiempo que, como decimos en Brasil, yo caí en casa. Mi mamá descubrió que yo estaba fumando marihuana. Mi relación con mi mamá, que siempre había sido una excelente relación, pasamos a una relación malísima, porque mi mamá, cuando se enteró que yo me drogaba, empezó, por supuesto, a desconfiar. Y encima sabía cuáles amigos míos eran drogados, ¿no? Drogaditos.
Entonces como que se enojaba cuando yo salía con ellos, no quería que yo saliera con ellos. Cuando yo volvía a casa, mi mamá me venía a oler como un perro, ¿viste? Porque quería sentir si tenía olor a droga o a bebida. Entonces, nada, con las drogas, yo nunca fui muy heavy, tipo, nada, el papá de Ana que tomaba té de hongo, ¿viste? Alucinógenos, cosas así. Yo nunca me metí así a fondo porque siempre tuve un miedo a volverme adicto, qué sé yo, capaz que me vuelvo adicto a eso y después no puedo salir. Entonces yo como que tenía un miedo, ¿no? Un mínimo de temor me quedó. Sin embargo, cigarrillo nunca pude disfrutar, es un asco, ¿no? No hay forma de disfrutar. Mi papá fumaba y cada tanto tiraba por la ventana el resto del cigarrillo. Yo de forma discreta no salía, iba ahí al jardín de la casa de mi abuela, agarraba el final del cigarrillo y terminaba de fumar para ver qué onda, cuál era la sensación, pero nunca pude llegar a ser un fumante porque es asqueroso, no es como, no sé, un plato de comida que o te gusta o no te gusta. A nadie le gusta cuando empezás, tenés que perseverar sin que te guste para volverse adicto. Y yo decía, ¿para qué voy a hacer eso? ¿No? Seguir insistiendo y fumar algo que no me gusta para después, ¿no? Mis amigos dicen, no, pero vos tenés que persistir. Yo decía, ¿para qué? Como comer caca, ¿no? Imagina que es Nutella, ¿no? No da. Bueno, pero después de mucho tiempo ahí te volvés adicto. Un asco. Entonces, fumar cigarrillo como que no me dio, aunque quise, nunca llegué a ser un fumante. Pero sí, marihuana, por lo menos el olor era bastante mejor y me daba un flash, ¿no? Entonces, yo fumaba, tampoco fui un adicto, pero fumaba marihuana cada tanto. Mi relación con mi mamá se cayó al piso porque desconfió un montón, porque yo le di razón, ¿no? Se enteró que yo fumaba, que le traicioné la confianza. Pero con drogas era eso, lo más lejos que yo me fui con drogas era utilizar una droga en Brasil que se llamaba lanza-perfume. Y nada, en el colegio me acuerdo que el profesor de biología un día nos dijo, mira, ustedes se divierten en el carnaval con lanza-perfume, minimizan la situación diciendo que es droga de carnaval y nada más, pero eso te puede matar y yo te voy a explicar. Y ahí empezó a dibujar en el pizarrón todo lo que le pasaba en el cuerpo, ¿no? Y dice, mira, en casos extremos, eso te puede dar un paro cardíaco, ¿está bien dicho? Eso te puede matar, te puede agarrar un paro cardíaco con lanzaperfume. Entonces no tengan esta idea, eso es una droga de carnaval, nada más. Eso te puede matar. Y yo como adolescente inmaduro, lejos de Dios, no le hice caso para nada. Este no sabe nada. Profesor de biología, ¿qué va a saber más que yo? ¿No? Que no sé sumar 5 con 5. Entonces fui de joda en el boliche, en una fiesta ahí en Florianópolis, en un boliche, en el año de 97, me acuerdo. Y ahí estaba, y un amigo vino y me dio lanzaperfume, y ahí yo traté de oler, ¿no? Oler no es con la nariz, ¿no? Dar clase de cómo utilizar drogas en la iglesia, ¿no? Con la remera. Y yo traté de oler, y el tipo puso, pero mal, bastante. Y yo traté de inhalar, de oler, pero en un espacio de tiempo muy corto. Y al principio, bueno, está bien, disfruté un montón, ¿no? Mi amigo decía, Rodo, estás bien. Y la cosa te da un flash fuerte, ¿no? Y yo escuchaba, Rodo, 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 estás bien, 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 bien. Y al fondo había música tipo de boliche, ¿viste? Y eso se distorsionaba y mi amigo, tipo como la película Madagascar, ¿viste? Cuando le dan, le pega un tiro al león y el león ve todo el flash, bueno, algo así, pero en la vida real, ¿no? Y ahí me dio, y en un momento me empezó a doler el pecho mal y mi corazón se disparó. Entonces ahí yo me acordé de quién, del profesor de biología en el colegio, que decía, te puede matar. Yo decía, y si el tipo tiene razón, ¿no? Y si el tipo que es profesor de biología y algo debe saber que yo no sé, y si eso pasa, ¿no? Y ahí que hice, empecé a orar, porque ahí el apartado se vuelve cristiano así, ¿no? Como el ateo que está en un avión, hasta que empieza a caer, ya deja de ser ateo al toque, ¿no? Aprende a orar en cuestión de segundos. Y ahí yo me acosté al piso y ahí vino un amigo a atenderme, qué sé yo, abrieron espacio y ahí yo me acuerdo que acostado al piso en el boliche, yo de memoria oré al Dios de mi niñez, ¿no? No me dejen morir acá porque seguro voy al infierno. Por favor, tened misericordia. Y ahí tuvo, pero bueno, me agarró un dolor de cabeza en este día que me arruinó la noche, pero al día siguiente ya estaba en cualquiera, ya me había olvidado todo lo que había orado y seguí igual. Entonces con drogas yo nunca fui muy lejos, pero sí con la bebida. No llegué a ser un alcohólico, a pesar de que tomaba todos los días, y ya sé que eso parece un alcohólico con negación, ¿no? Dice, tomo todos los días, pero no soy adicto, pero yo tomaba casi todos los días, para no decir todos los días.
Me acuerdo que hubo una época que me rompí me rompí la pierna jugando la pelota y tenía yeso, estuve ahí 2 meses con yeso hasta acá, iba en muletas hasta un bar que había en la esquina de casa a tomar, porque tenía que tomar, sentía la necesidad de tomar. Entonces no era alcohólico, pero estaba en camino y bastante rápido estaba en camino a volverme un adicto, ¿no? Y a los 16 años de edad fui a un paseo con el colegio donde había todos los maestros, las profesoras, la directora del colegio. Allá en Curitiba había un colegio que se llamaba Don Bosco y ahí fuimos con todo el colegio a un paseo en una quinta y varios amigos habían llevado whisky en botellas de bicicleta, viste que no son transparentes, entonces no sabes qué hay adentro. Y un profesor iba a imaginar que, no sé, a la 1 de la tarde los alumnos estarían tomando whisky, ¿no? Y ahí estuvimos, yo tomé 1,5 litros de whisky, pero en esta época yo tomaba, no sé, literalmente 6 latas, ¿sí? De cerveza y no, nada, no, ni siquiera alegre me quedaba. Entonces pensé, bueno, tranquilo, pero no era cerveza, era whisky, 1,5 litros, literalmente lo tomé en 5 minutos. Entonces, no es que me emborraché mal, ¿no? Mucho más de lo que pensé. Y aparte, un día antes había sacado el yeso de la pierna que estaba rota, ¿no? Que me habían enyesado. Entonces, no sé si ya tuviste la oportunidad, la increíble oportunidad de meter un yeso en la pierna, es hermoso porque cuando te sacan no puedes caminar normal, ¿viste? Caminas todavía un poco, tenía que hacer fisioterapia, todo lo demás. Entonces, encima ya no podía andar normal por el tema del yeso que me había sacado un día antes. Y ahí me emborraché mal. Y en este día, para encortar la historia, para hacerla corta, para hacer el papelón más corto, me emborraché, pero mal. Entré en precoma alcohólico en este paseo con el colegio, ¿no? Yo no tengo, de verdad, no tengo recuerdos hasta de este punto en adelante, ¿no? Me acuerdo que allí estábamos jugando el fútbol ya medio alegre y no podía ni siquiera jugar por la pierna, ¿no? Y había un restaurante encima de un monte y estábamos ahí abajo y había una escalera enorme y yo me acuerdo que empecé a subir la escalera y en eso entonces se me acerca la directora del colegio porque ya había sentido el olor a bebida y empezó a hacerme preguntas, ¿no? De mi vida, qué sé yo. Y yo hasta ahí tengo el recuerdo. De ahí en más no tengo absolutamente ningún registro de tan grande fue la borrachera, ¿no? Pero me acuerdo que subir la escalera, coordinar los pasos para subir la escalera por el yeso y por estar borracho y a la vez contestar lo que ella me preguntaba era como, no, cállate la boca porque o subo la escalera o contesto tus preguntas, era algo así, ¿no? Entonces era como, me costaba. Bueno, al final llegué y de ahí no tengo, ni siquiera tengo recuerdo de allá arriba, tengo recuerdo de cuando empecé a subir. Pero básicamente lo que dijeron es que ahí íbamos a almorzar y yo empecé a reír alto y los profesores desconfiaron que yo estaba borracho, pero no sabían si estaba, ¿no? De joda o no, si era un chiste o qué. Mis amigos, para tratar de zafarme, me sacaron de ahí del comedor. Era en la parte superior de una montaña, ¿no? Y cuando yo salí y, no sé, cayéndome ahí caía, ¿no? En la montaña. Y los profesores se asomaron a una ventana para verme para chequear si era un chiste o si yo estaba literalmente borracho, pero cuando ellos me vieron que sentado sobre la montaña, bajé mi pantalón y hice pis sobre mi propia pierna, no tuvieron dudas que yo realmente estaba borracho y que no era un chiste, ¿no? Entonces, lo que me dijeron, yo les cuento lo que me dijeron, no tengo ningún registro, por suerte, de eso, ¿no? Que los profesores vinieron a buscar y yo salí corriendo tratando de huir de ellos, pero borracho, con la pierna con el yeso, encima con, qué sé yo, ¿no? El calzoncillo abajo, no sé. Empecé a correr y caía y había montos de caca de caballo y ahí me camuflé ¿no? En la caca y ahí por fin me topaba con una cerca de alambre de púa, dice, ¿no? Alambre de púa, ¿no? Y ahí dicen que yo iba en contra, me tiraba y volvía y me tiraba y volvía hasta que los profesores llegaron, ¿no? Después, horas después me desperté en casa y estaba todo lastimado por todo el cuerpo, ¿no? Y cuando me desperté en casa no tenía ningún recuerdo, pero sentí el olor, hasta el día de hoy, si yo siento el olor a whisky, como que me da ganas de vomitar hacia el toque. Y bueno, ahí por supuesto me desperté, mis papás me regañaron, por muy poco no me echaron del colegio, por una semana yo pasaba en el colegio y todo me apuntaba así, como me señalaban, así, ah, este es el borracho del colegio, ¿no? Mi mamá debería estar tan orgullosa de mí, por Dios. Fue un papelón, pero profesional. Entonces, en resumen de mi vida en esta época, yo era un completo imbécil, totalmente
ciego espiritualmente, orgulloso, pero no es que yo me volvía ateo o agnóstico, yo conocía la verdad cuando yo era niño, yo entendía y sabía que existía el reino espiritual, yo sabía que Jesús era real. Es más, yo evangelizaba a mis amigos, al peor estilo posible, ¿no? Hacía lo que te digo, pero no haga lo que hago, ¿no? Así yo evangelizaba a mis amigos, porque a veces, no sé, estábamos en un bar, todos tomando y empezaban a hablar de demonios. Yo decía, pero existen, demonios existen, son reales. Yo los vi en mi habitación, de hecho. Y así pasaba, ¿no? Mi habitación era toda, parecía una celda de una prisión, ¿no? Una cárcel. Tenía dibujo por toda la pared. Un día estuve toda la madrugada haciendo una mujer desnuda del tamaño de este árbol, así, ¿no? Quedó perfecto, impecable. Yo le llamé a mi mamá al día siguiente, mamá, venía a ver, mira lo que yo hice. Mi mamá era como, por Dios, una mujer desnuda, ¿qué va a pensar? Que te voy a aplaudir, ¿no? Y ahí había, no sé, mensajes de exnovia, hasta que un día un amigo dibujó una planta de marihuana, ahí mi mamá dijo, bueno, basta, que nadie más dibuje en este, porque parece una cárcel tu habitación. De hecho, mi mamá un día entró ahí para orar y ella tuvo la sensación que había una serpiente, ¿no? Por supuesto, no físico, natural, sino espiritualmente. Yo estaba así de atascado y oprimido en el reino espiritual. Y básicamente yo entonces era este tipo cegado. Yo veía sombras negras caminando por la habitación donde yo vivía. Yo sabía que demonios existían, que era real, pero eso como que no me molestaba. Era como, bueno, ahí están. Un día mi mamá llamó a unos pastores de la iglesia a venir a orar en casa. Cuando yo entré en casa, mi mamá dice, estos son los pastores de una iglesia, no sé qué. Yo decía, ¿qué? Porque yo odiaba todo relacionado a Biblia, pastor, iglesia. No quería. Me daba bronca. Muy pocas veces yo fui a la iglesia en estos 5 años que yo estuve apartado de los 12 hasta el final de mis 17 años. Y cuando yo iba a la iglesia me sentía juzgado por todos y de igual manera juzgaba a todos. Y a veces la gente dice, pero hace mucho que no te veo, ¿qué pasa? Y a mí me daba bronca porque yo no podía ser sincero y decir, lo que pasa es que estoy apartado acá, pues estoy pecando como se me da las ganas. Odio venir a la iglesia, el tiempo de alabanza, y mientras todos están alabando yo estoy ahí, porque para mí no tengo relación con este Dios a que alaban, me parece eterno, la prédica, las canciones, todo es súper aburrido, no tengo ganas de estar acá, quería estar en cualquier lugar, menos en este lugar aburrido. No podía decir eso. Entonces, no, pasa que estoy con muchas cosas, ¿no? Emborrachándome en el colegio. Entonces, para mí era una pesadilla ir a la iglesia. Mi mamá hizo un montón de intentos de evangelizarme, me acuerdo que vino a regalarme, me escribía cartas, yo me sentía culpable porque cuando empezaba a leer la carta y veía que la intención era evangelizarme, dejaba de leer. Un día mi mamá entró en la habitación para hablar y yo la corté de una, así, rápido, ¿no? Mamá, a ver, hablemos de Dios entonces. Dios no me da libre albedrío, sí. Entonces, respeta mi libre albedrío. No quiero ir a la iglesia, mamá, entendé. Odio a la iglesia, es aburrido. Yo de verdad pensaba, a pesar de que la iglesia que mi mamá iba era una iglesia íntegra, digamos, nunca hubo ningún escándalo financiero ni nada del estilo, yo de alguna manera como que me daba pena a mi mamá, yo pensaba que en la iglesia le lavaban la cabeza a mi mamá, ¿viste? Como mi mamá, pobrecita, es, no sé, hay manipulación, eso, el otro, entonces como que daba pena a mi mamá, yo decía, no quiero ir a la iglesia, mamá. Para mí es retrógrado, es aburrido, odio, no voy. No voy, si Dios me da libre albedrío, respeta mi libre albedrío. No voy, por favor, deja de invitarme, porque todo domingo ella venía a invitarme. Yo le tiraba una excusa, no, hoy me duele la panza, hoy me duele la cola, hoy me duele no sé qué, la oreja, cualquier cosa, no voy. Y sentí un profundo alivio cuando mi mamá iba y yo quedaba en casa. Ay, esa fe de la iglesia, por amor a Dios, nadie merece eso, ¿no? Qué cosa más aburrida. Entonces, era esta mi realidad en ese entonces, ¿no? Entonces mi mamá vino un día y me regaló un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Y yo empecé a leer. Leí 4 páginas, más que nada para entender de qué se trataba, para ahorrarme de leer el libro, porque yo sabía que en 3, 4 días, a mi mamá le costó un poquito tener sabiduría de entregar a Dios y orar y pelear la cosa en el ámbito espiritual. Ella trataba de convencerme, ¿no?, de volver a la iglesia. Entonces, yo quise leer hasta 4 páginas, más que nada para entender de qué se trataba, porque yo ya sabía que en 2, 3 días ella iba a venir a preguntar, ¿y el libro? Y bueno, por ahí yo a leer 3, 4 páginas, yo decía, no, estoy en esta parte, ¿no? Y ahí estaría. Entonces yo leí y hablaba la historia de un tipo, el pastor Benny Hinn, que fue a una iglesia y su cuerpo empezó a temblar y tuvo una fuerte experiencia con Dios y sintió el poder de Dios. A mí me pareció rarísimo y ahí dejé, ¿no? Porque total no quería leer, quise más que nada entender de qué se trataba para decírselo a mi mamá. Mi mamá venía de la iglesia y empezaba a contar de un tal de Pastor Fred, que es mi suegro, ¿no?
que había llegado a la iglesia, porque cuando yo me aparté, los papás de Ana todavía no estaban en la iglesia, llegaron después, porque vinieron de otra ciudad. Y mi mamá venía y decía, ay, este pastor Fred es muy gracioso, y mira que hoy en la iglesia contó eso, eso, el otro. Ya odiaba a mi suegro sin ni siquiera conocerlo, ¿no? Porque tenía mucho prejuicio en mi vida con la iglesia, pastor y Dios y todo eso y todo lo demás, ¿no? Hasta que entonces, en el pasaje de año de 98 a 99, yo me fui a una playa al sur de Brasil que se llama São Chico do Sul, y ahí estaba ahí con unos amigos, y en la noche del 31, ya hacía 3 noches que yo no dormía. Pasaba toda la noche en boliche, a las 6 horas de la mañana agarraba una tabla de surfear, iba a la playa, surfeaba, al día siguiente borrachera todo el día, fútbol, eso, cualquier cosa, boliche, y estaba haciendo un ciclo ya hacía 3 días. En esta madrugada tengo muy pocos recuerdos porque estuve drogado toda la noche, fumando marihuana, mi rostro pesaba así, ¿no? Como si hubiera la gravedad así, pero potenciada. Estuve toda la noche, no sé, en un momento estaba con una chica, en otro momento estaba solo en la arena, en fin, estaba en eso, hasta que un amigo vino a invitarme, ya era 5 horas de la mañana, a subir una montaña que había ahí y desde arriba mirar el nacer del sol. Ahí subimos, en la mitad del camino nos detuvimos ahí en una piedra que había, fuimos a fumar marihuana y en este entonces me pasó algo rarísimo, porque yo no tenía planes de dejar de fumar marihuana, pero por alguna razón que solo Dios sabe decir, a la hora que empezamos a armar el cigarrillo, yo le dije a ellos, a los dos amigos en voz alta, esta es la última vez que voy a fumar marihuana en mi vida. Y ellos se rieron y como que fuera una promesa de borracho, ¿viste? Como es la última vez que tomo. Bueno, algo así les sonó. Y ellos también me cagaron. Sí, sí, es mi última también, pero estaban como que de joda. Y yo ni siquiera de joda estaba porque no tenía la intención de dejar de fumar, pero fue algo muy raro que yo básicamente profeticé, porque así fue. Nunca más en mi vida volví a fumar marihuana y fumar nada, por supuesto, ¿no? Pero ahí en este día, cuando terminamos de fumar, subimos y cuando el sol estaba por nacer, los tres estaban tipo zombie, ¿no? Porque no dormíamos y veníamos drogados. Y mientras el sol empezó a nacer, yo empecé a sentir la presencia de Dios. Y hacía muchos años que yo estaba apartado. 5 años que yo estaba apartado. Y el apartado no vuelve a la iglesia. Yo te voy a decir porque te puedo dar una clase de cómo ser un apartado, ¿no? El apartado no vuelve a la iglesia porque cree en una mentira. Me gusta pecar, si yo vuelvo a la iglesia tengo que dejar de pecar y no voy a lograr hacer. Entonces se queda, y este es con este pensamiento Satanás mantiene a la gente alejada de Dios. Y yo creía en eso. Bueno, a mí me gusta pecar, a mí me gusta hacer lo que se me dé las ganas. Y yo pensaba, pero no puedo volver por eso. Y yo siempre digo a un apartado, da el primer paso, da el primer paso. No te quedes con esta idea de, ay, yo peco, me gusta pecar. Si vuelvo a la iglesia tengo que dejar de pecar, luego no vuelvo. Vuelve, date la oportunidad de volver a enamorarse por Jesús de vuelta. Porque cuando vos te enamoras de Él, te resulta más fácil dejar el pecado. Ya no se trata de prohibición. Eso se puede, eso no se puede, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, algo que yo extrañaba era la presencia de Dios. Hacía 5 años que yo estaba apartado y yo había conocido a Jesús en mi niñez posta. Dios me hablaba, yo tenía palabras, yo estaba enganchado en la iglesia, no es que era tipo, no, estaba ahí, era joven, pero en mi niñez tuve experiencia con Dios. De hecho, de los 6 hasta los 12 años yo caminé con Cristo. Pero en ese entonces yo estaba alejado y cuando el sol empezó a nacer, de alguna manera, por ver la naturaleza, por ver la creación de Dios, yo entendí que Dios tenía un plan distinto para mi vida, ¿no? Y ahí tuve ganas de llorar, pero no lo hice de tonto. Y ahí empezó un proceso de volver a la iglesia que iba a tardar un poco más. Hay muchas cosas que no me da ni siquiera el tiempo de contarle a ustedes qué me pasó, pero básicamente, después de este episodio, después de unos meses, yo me fui a un rodeo. No sé cuántos saben qué es un rodeo. Es algo que, inclusive apartado de Dios, me lo prometí que jamás volvería, porque es música tipo sertaneja, que puede ser algo tan malo cuanto cumbia, ¿no? Por así decir, o peor quizás. Y están tipo carnaval, ¿viste? Y ahí están rodeo que arman tipo una arena y hay caballos. Yo no fui a ver caballos, mis amigos me convencieron de ir porque decían, eso es mejor que boliche, hay muchas chicas, eso, el otro. Y ahí yo fui con esta intención de pecar nada más, ¿no? Y bueno, para hacer la corta, en este rodeo casi me pegaron, había un montón de gente que me odiaba, yo había besado a una chica que tenía un exnovio que estaba metido en el tema de Muay Thai, de todo un quilombo de la vida de un apartado, ¿no? Y básicamente me querían matar. Y yo salí del colegio, como que huyendo del colegio por la puerta de atrás varias veces para que no me mataran. Y ahí yo me acuerdo que estaba ahí borracho, solo, entre una multitud que había en este rodeo,
Y de la nada, a mi lado, bla, 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 empezó, dos tipos se agarraban a trompadas y había uno con una remera de un gimnasio de Muay Thai, de este que me quería matar. Y el tipo estaba ahí y se sumó arriba del otro y le daba con la silla y el tipo ya estaba como casi muerto ahí, seguía dándole y había una rueda y los amigos hacían así como matalo, matalo, ¿no? Yo estaba ahí hasta que reconocí que uno de ellos era un pibe que me quería matar, ¿no? Entonces cuando lo miro, me di cuenta que era su equipo del gimnasio ese de Muay Thai, que yo estaba ahí mirando la misma pelea y pensaba, bueno, si me miran acá, voy. Y encima borracho, voy con una patada, fui ya para la gloria, ¿no? Y ahí di la vuelta así y salí, ahí uno se vuelve cristiano, ¿no? Los pocos momentos que yo me volví cristiano en estos 5 años que yo estaba apartado, o era cuando alguien me iba a asaltar y yo me estaba por la calle solo y me daba cuenta que me iban a robar, o cuando caía de una ola muy grande, estaba ahí bajo el agua cuando surfeaba y sin mucha perspectiva de volver a la superficie rápido. Entonces ahí dice, Señor, no permita que yo me muera, sino seguro voy al infierno de una, ¿no? Sin ni siquiera un pasaje por ahí, voy de una. Entonces en estos momentos yo me acordé de Dios. En este rodeo, en un momento, estoy caminando, me detuve a hablar con mi mamá por el teléfono, en ese entonces no tenía celular, era hace mucho, era tipo teléfono público, ¿no? Y cuando termino la llamada y voy a salir del teléfono público, como que me detuve, yo sentí de una forma nítida que había dos demonios de mi lado, ¿no? Y era así tan nítido como que me detuve para como que no choquearme con ellos, ¿no? Pero tenía una apatía tremenda, de ahí ya me fui a drogar de vuelta, a tomar de vuelta, cualquier cosa, ¿no? Bueno, para cortarla, en esta época yo vivía en un departamento que era en el quinto piso de un edificio y muchas veces miraba la ventana abierta y me daba muchísimas ganas de tirarme por la ventana, así de una, ¡pum! Pero era el quinto piso, entonces como que me daba un poco la inseguridad y se voy, pero no, en lugar de que me muera, termino tipo como un vegetal en una cama, ¿no? Entonces a lo mejor si fuera más alto por ahí iba, pero muchas veces y hasta ganas de tirarme por la ventana estaba creciendo, entonces eso como que me asustaba un poco. A la vez yo me consideraba un tipo súper libre por no seguir reglas, por no pertenecer a ninguna iglesia, a ninguna institución, a no tener un pastor, a un líder. Era como, soy libre, hago lo que se me da la gana, no tengo religión, no creo en nada, hago de mi vida lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Pero toda esta libertad que yo predicaba, que yo tenía, en el fondo, yo me sentía solo. Tenía muchos amigos, pero a la vez eran amistades truchas, mucha amistad falsa, ¿no? Entonces como que decía, bueno, tengo muchos amigos, pero me siento solo. Estoy con varias chicas, pero no estoy con la chica que quiero para envejecer juntos. ¿No? En el fondo tenía una cierta envidia de la gente de la iglesia que ya estaba enganchado con la chica de sus sueños, ¿no? Que iban a envejecer juntos. Entonces toda la libertad que yo predicaba empezó como que a caerme por el piso, ¿no? Entonces me asusté porque estos pensamientos de suicidio vinieron con más frecuencia. Empecé a ver sombras negras caminando por mi habitación con más frecuencia, pero no me molestaba. Era como, bueno, desde que me dejen dormir, está bien, duerman ahí, yo duermo acá, está todo bien. Era algo más o menos así. En esa época mi hermano tenía una guitarra tipo esta de la película Volviendo al Futuro, ¿viste? Roja, chiquita. Y nada, en mi adolescencia empecé a aprender un poquito la guitarra y ahí cada tanto me prendía con la guitarra en la habitación de mi hermano. Teníamos un libro chiquito con unos himnos. Hace mucho, algunos dicen, ¿qué es himno, Rodo? No solo conocen el himno nacional. Bueno, en las iglesias hace muchos años se cantaban himnos. Y ahí en eso entonces yo aprendí y a veces, algunas veces, en febrero, marzo de 99, estuve ahí en la habitación de mi hermano con esta guitarra y tocaba canciones de la iglesia. Y mientras cantaba lloraba un montón, porque estaba bastante endemoniado, ¿no? Y él sentía un alivio y en eso entonces como que sentía una invitación de la parte de Dios a volver a caminar con él. Hasta que en una mañana me fui a una playa a surfear con unos amigos después de pasar toda una noche en un boliche y cuando volví de esta playa, yo me volví loco. Literalmente me volví loco, perdí la razón. Volví a casa hablando sin parar, hablaba un montón y hablaba cosas sin sentido, totalmente desconexas una de la otra. No tenía, perdí la razón, me volví loco, así de simple fue. Y yo preguntaba a mi mamá, por ejemplo, ¿qué es Pasto? Mi mamá decía, bueno, ¿qué es Pasto? Mi mamá trataba de explicar, ¿no? Bueno, Pasto es la ciudad donde vino Camilo, no, Pasto, ¿no? Césped.
Y yo decía, está bien, pero ¿por qué es verde? Sí, mi mamá como una psicóloga trataba de aclararme las cosas casi como si fuera desde lo natural, ¿no? Mi mamá tenía la esperanza que charlando conmigo yo iba a volver a la razón. Y yo decía, y mi mamá decía, pero que tiene clorofila, mi hijo. Y yo decía, pero clorofila no es el nombre de un perfume, mamá. Y empezaba a llorar. Bueno, hoy nos reímos, pero en ese entonces para mi mamá fue como, ella dice, yo estuve así por 2 semanas. Y ella dijo que fue las 2 semanas más infernales de su vida, porque el pensamiento que más le atormentaba a mi mamá era, ¿y si mi hijo no regresa a la normalidad? Como pueden ver, volvía a la normalidad, ¿no? Pero en ese entonces mi mamá no sabía. Entonces así yo estaba y después de unos días, me quedé 3 días despierto, mi mamá me llevó a una reunión de la iglesia, para hacerla corta había una amiga de mi mamá ahí que era psiquiatra, ni siquiera era psicóloga, era psiquiatra, que es un nivel más, ¿no?, más avanzado. Y ahí esta mujer me atendió en su consultorio, mi mamá fue ahí, habló con ella, y ella dijo, mira, tu hijo está en una crisis de paranoia, ¿no? Se volvió loco de verdad. Y ella me recetó una pastilla que era un antipsicótico, ni siquiera antidepresivo, no, antipsicótico. Y con eso me dormí 2 días seguidos, así, pum, de una, ¿no? Como dar un tiro en el león. Puf. Y ahí mi mamá y mi hermano respiraron por 48 horas, pero yo tenía la esperanza que yo me iba a despertar normal. Y volví con todo de vuelta, con toda la locura de vuelta. Bueno, en esa época mi mamá ya no sabía más qué hacer. Yo, a recomendación de esta psiquiatra, yo dejé de ir al colegio. Esta era la intención, me estaba fingiendo loco, ¿no? Una mentira. Dejé de ir al colegio en estas 2 semanas. Me acuerdo que un día tuve una pesadilla por la noche cuando me desperté. La pesadilla era de una banda de unos amigos que tocaban tipo punk y rock, esta clase de canciones que a un adolescente le gusta. Después cuando te vuelves más viejo empezás a disfrutar más el jazz y cosas así, pero en ese entonces me gustaba eso, ¿no? Y la canción, una de las canciones de esta banda de estos amigos míos, el coro de una canción decía, cree en tu pesadilla, believe in your nightmare. ¿Salió bien, Uli? Creé en tu pesadilla. Y cuando yo me desperté por la madrugada, después de haber tenido una pesadilla, yo escuché literalmente la canción. Y yo miré el equipo de sonido y lo tenía cortado. En ese entonces era con estos CDs. Algunos CDs que se, bueno, era el Spotify de aquel entonces, ¿no? Y no estaba prendido, era imposible de que estuviera escuchando literalmente. Entonces fueron 2 semanas donde yo estuve muy, pero muy metido en el reino espiritual a full, ¿no? Y en eso entonces por la mañana hablé con mi mamá, con mi hermano, y yo decidí, porque fue muy loco, porque a pesar de que yo estaba bastante endemoniado, a la vez Dios me hablaba y mi corazón se fue ablandando en estas 2 semanas, ¿no? Entonces yo estaba bastante más susceptible a Dios, susceptible al reino espiritual como un todo. Pero yo junté todas las músicas que yo tenía y decidí prender fuego. Yo escuchaba una canción de unos aborígenes australianos, tipo surf music, que tenía una onda muy copada, pero a la vez ellos tenían un instrumento así grandote, viste, que se asopla, no me acuerdo el nombre, Jiju, no sé qué nombre raro. Pero básicamente la vibración de este sonido despertaba a los espíritus ancestrales de la tribu, era algo rarísimo. Y si bien ellos cantaban en inglés, las letras eran muy heavy y aparte tenían un dialecto de ellos, tipo de indio. Sí, capaz que Camilo entiende, pero yo no entendía nada, ¿no? Y seguro tenía una carga espiritual muy heavy. Bueno, y encima canciones normales, pero que decía abiertamente, me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la razón, me quiero morir. Varias canciones que eran justamente no coincidencia, sino consecuencia de la cosa que yo cantaba y de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces yo prendí fuego en eso, creo que espiritualmente como que liberó un poco, pero todavía seguía loco, seguía fuera de la razón. Y un día le agarró una crisis de lloro y mi hermano, de llanto y mi hermano, y después de 2 semanas así en casa, mi mamá y mi hermano, pobres, también estaban quemados, ¿no? Ya no aguantaban más. Y un día mi hermano entró llorando a la habitación de mi mamá y dijo, mira, por el amor a Dios, llama al pastor de la iglesia que venga a orar por Rodo, porque eso está peor que la muerte de nuestra abuela. Entonces mi mamá llamó al pastor, yo me quedé contento cuando descubrí que el pastor venía a mi casa, porque yo me fui abriendo a Dios en estas 2 semanas. Si bien antes estaba apartado, en estas 2 semanas yo no me daba cuenta que estaba loco, me daba cuenta que la gente estaba preocupada, pero yo no me daba cuenta cuán mal yo estaba, ¿no? Pero en estas 2 semanas yo me fui abriendo a Dios. Entonces viene el pastor a hacer liberación en casa. Me acuerdo hasta el día de hoy,
la sensación de estar caminando por el pasillo oscuro de mi casa con la sensación de decir, uy, Dios, capaz que me voy a caer endemoniado. Yo decía, no me dejes caer endemoniado. Pero si tengo que caerme endemoniado para ser liberado, que sea, pero ¿no? Yo quería caminar con Dios, lo que ayudó un montón, porque liberación no tiene tanto que ver con echar a Satanás, sino con que Jesús entre, porque si Jesús entra, Satanás sí o sí tiene que irse. Entonces, liberación tiene mucho más que ver con entrar Jesús, con que salir Satanás. Y yo quería Jesús. Yo quería. En eso entonces mi corazón se ablandó. Yo como un apartado extrañaba la presencia de Dios. Yo extrañaba a Jesús. Entonces eso fue creciendo, creciendo, creciendo y llegó a un punto que ya era insostenible y yo quería de verdad caminar con Cristo. Entonces ahí la liberación, por supuesto, fluyó. Yo confesé todos mis pecados a Dios, le pedí perdón a mi mamá, le conté un montón de cosas que ella no tenía ni idea. En un momento el pastor estaba haciendo oración conmigo, así me tenía de la mano, y yo iba repitiendo la oración con él, renunciando a un par de cosas. Y el pastor ya falleció, ¿no? Pero en aquel entonces era gordo y tenía barba. Y en un momento el rostro del pastor empezó a transformarse en un duende, en un elfo. Pero no un elfo tipo de las películas de Disney, hermoso. Era un elfo feo, ¿no? Un demonio. Y yo en un momento digo, pastor, yo te veo como un elfo. Y él me dijo, y él sacudió mis manos y digo, tranquilo, Rodo, pero sigue repitiendo acá conmigo. Y después de unos minutos su rostro fue volviendo a la normalidad, ¿no? Bueno, después de unos minutos orando, yo sentí muchas ganas de cantar una canción y yo le pregunté, pastor, ¿podemos cantar una música? Y él me quedó como, música, yo no, de la iglesia, tranquilo, de la iglesia. Dice, sí, como quieras. Y yo empecé a cantar una canción y era una canción de mi niñez. No era un himno, pero era una canción antigua. Y la letra decía, ¿no? Que los oprimidos y los cautivos son liberados, los enfermos son sanados, ¿no? Que el Espíritu de Dios está aquí. Era una canción así en portugués, ¿no? Que decía eso. Y yo empecé a cantar la canción. Y mira que la letra era totalmente profética. Y mientras yo cantaba, y yo volvía a cantar, y canté 1.000.000 de veces, pobrecito. Y estaban todos ahí cantando conmigo. Y yo con los brazos alzados, lloraba y lloraba mientras cantaba, porque la letra de la canción yo la hice como si fuera una oración en mi vida, ¿no? Y Dios fue liberándome mientras yo cantaba. Entonces, mientras yo cantaba, toda la locura se fue diluyendo, ¿no? Y cuando terminé de cantar y terminó, el pastor estuvo ahí toda la tarde haciendo liberación conmigo, renunciando a un par de cosas. Cuando terminó toda la liberación, yo estaba leve, pero me sentí tan leve, yo sé que fue espiritual, no fue natural, pero yo me sentí tan leve que parecía que había adelgazado 80 kilos, ¿no? Y en eso entonces, cuando termina, el pastor dice, mira, hay un pastor de Colombia que es muy bueno y está acá en la ciudad de Curitiba y va a hacer un culto en otra iglesia, si ustedes quieren venir. Y ahí yo fui a esta iglesia con mi mamá. Y en esta iglesia, yo no tengo el tiempo para describir todo lo que me pasó, pero fue la experiencia más extraordinaria que yo tuve con Dios en mi vida, ¿no? Entrando en la iglesia yo sentía como si fuera un ejército, ¿viste? Estas películas tipo 300 que van todos marchando. Yo sentía eso en alabanza como que estaba muy susceptible al reino espiritual, ¿no? Y todo lo que el pastor predicó como que me entraba, era como si la prédica era para mí, ¿viste? Al final hizo un llamado de que pasara frente a aquellos que querían comprometerse más con Dios. Yo fui, pero había tanta presencia de Dios en aquel culto, en aquel salón, y ya había gente tirado al piso, había gente siendo llena del Espíritu Santo, parecía un zoológico, ¿no? El ruido, si vos cerraras los ojos y escucharas el ruido de la reunión, parecía un zoológico, ¿no? Una presencia de Dios tremenda, y yo no sabía qué hacer. Era difícil estar parado en este culto. Tenía ganas de tanta presencia de Dios que había. Entonces yo tenía ganas de arrodillarme, yo tenía ganas de llorar y de reír a la vez, de una, así, ¿viste? Entonces me arrodillé para orar, en un cachito me puse parado. Y entonces yo estaba ahí todos a frente, el pastor nos condució en una oración, dijo que abriéramos las manos, cerráramos los ojos, yo cerré los ojos. Y ahí cuando yo cerré los ojos, yo tenía la sensación como si hubiera una licuadora en mi pecho en el nivel 20, ¿no? Yo sentí el Espíritu Santo ahí. Y yo cerré los ojos y yo sentí que Jesús estaba allí, pero no allí tipo ahí en la iglesia, no, ahí, en el espacio donde yo estaba ahí enfrente, había más gente ahí, ¿no? Entonces yo abrí los ojos asustado porque pensé que iba a ver a Jesús, que sé yo, era tan real la sensación, y yo pensé que todos estaban probando lo mismo. Entonces cuando yo miré, no sé, a alguien bostezando a mi lado, pensé, bueno, yo estoy teniendo esta experiencia con Dios, no es algo colectivo, ¿no? Entonces volví a cerrar los ojos y yo sentí Jesús caminando en mi dirección. Y Jesús caminaba con poder, con autoridad, con honra. Y volví a cerrar los ojos y yo sentí que es muy loco explicar experiencias espirituales así, ¿no?
personales que uno tiene. Pero yo sentí que Jesús estaba ahora dentro mío. Entonces yo empezaba a mirar las personas de la iglesia con los ojos de Jesús. Yo tenía una compasión profunda por ellos. Gente que yo ni siquiera conocía, no sabía ni siquiera el nombre, ¿me entendés? Después de unos meses de esta experiencia, yo me encontré en la Biblia con el verso bíblico que dice que Jesús miraba a las multitudes como ovejas sin pastor, ¿no? Y de ellas Jesús tenía gran compasión. Yo digo, bueno, esta compasión fue lo que yo sentí. Entonces yo caminaba entre estas personas y ahí yo empecé a orar en lenguas y mi cuerpo empezó a temblar, pero como si yo hubiera agarrado con la mano mojada cables de electricidad, ¿viste? Pero temblaba y era totalmente involuntario. Y si bien yo sabía que era del Espíritu Santo, yo no estaba acostumbrado con esta realidad. A ver, yo era el tipo que pocas semanas antes estaba en un bar emborrachándome, cualquiera. Y ahí yo estaba en la iglesia siendo lleno del Espíritu Santo. Y mi cuerpo temblaba. Para que tengas una idea, mi mamá pensó que yo estaba endemoniado en la iglesia. De tanto que yo temblaba. Y yo trataba de caminar con pasos más largos, así como que para contener un poco todo eso, lo que yo sentía, ¿viste? Entonces empezaba a temblar así. Y la voz salía así, ¿viste? Temblando. De tanto que yo temblaba y oraba en lenguas y gritaba en lenguas. Y de alguna manera, no me pregunté cómo, yo sentí que más allá de invitarme a volver a la iglesia, en ese día yo sentí de parte muy clara de Dios un llamado al ministerio. Y ahí me asusté, porque yo sentí que era algo grande. Y yo no me sentía y no me siento apto para lo que Dios me llamó. Entonces yo gritaba a Dios, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo? ¿No? Y yo sentí que debería darle una respuesta a Dios. Y estuve, no sé, más de hora temblando y todo lo demás. Y para hacerla corta, yo no le dije nada a Dios, no le contesté si iba a aceptar el llamado o no, porque yo no quería ser impulsivo. Sí, sí, Señor, heme aquí. Y al día siguiente iba a estar emborrachándome en un bar o con una chica o cualquier cosa. Yo quería, ya había estado 5 años apartado, haciendo cualquiera. Si yo le iba a dar sí, yo le iba a dar sí, posta. Pero yo sentí, de vuelta no me pregunté cómo, pero yo sentí que junto con este llamado al ministerio venía un precio a pagar de alta renuncia personal. En ese entonces ni siquiera existía Argentina, ¿no? Ya existía, pero yo no sabía nada. Y yo sentí que si dijera sí, me iba a costar, me iba a doler, no iba a ser fácil. Entonces yo no quise darle, sí, Jesús, heme aquí. Y ahí pensando si iba a decir sí o no, el temblor todo se fue disminuyendo de a poquito, ¿no? Ahí volví a casa y en casa, cuando estaba ahí, llegué. ¿Qué pasó? En este día yo no quería que nadie me viniera a hablar nada. Dice que los cristianos somos una raza, ¿no? Alguien empieza a ser lleno del Espíritu Santo, ya queremos ir a orar con la persona. Y en este día yo no quiero que nadie acá en esta iglesia venga a orar, darme palabra, nada. Yo quiero que sea solamente vos y yo. Y varias personas, gente, yo temblaba. Mi mamá pensó que yo estaba endemoniado, ¿me entendés? Hasta que una amiga de ella se le acercó y dijo, che, mira qué unción que tú estás recibiendo en esta noche. Y mi mamá, unción, entonces no es un demonio. No, más o menos así. Tenía un discernimiento profundo en este entonces. Muchas personas llegaron a literalmente 1 metro, claramente con la intención de decirme algo, por alguna razón dieron la vuelta y se fueron y no dijeron nada. El Espíritu Santo escuchó mi oración y nadie me vino a decir nada. Al final de la reunión, por miedo de decirle sí a Dios y fallar, yo estaba sentado al final de la reunión, al fondo del salón, callado, en silencio, pensando cómo podía decir sí si iba a fallar después. Entonces Dios permitió como que una persona sola viniera a decirme algo y la mujer vino y dijo así, Rodolfo, yo siento de la parte de Dios de decirte que vos no debes tener miedo a utilizar la unción que Dios te dio, porque Dios te va a dar sabiduría en cómo utilizarla. Era justo lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, cuando volví a casa, ahí en el living de la casa, lloré, dije, bueno Dios, volví a recordar de esta palabra de esta mujer y dije, bueno, entonces sí, acepto el llamado, acepto todo lo que viene, ayúdame a serte fiel porque yo soy un desastre, ¿no? Desde ahora ayúdame. Y volví a temblar en casa, pero con un temblor más chiquito. Viste que estas pequeñas señales, cuando vos sos un neófito, Dios te da porque tu fe necesita, ¿no? De eso. Dios permite que tenga algunas señales así de Dios. Y bueno, desde el día siguiente, como pueden ver, volví a la normalidad con todo. Desde el día siguiente, no, en este día, ¿no? Pero fue un día intenso porque me desperté endemoniado y fui a dormir lleno del Espíritu Santo. Entonces, en eso entonces empezó en mi vida un cambio muy fuerte. Mi papá emprendió una persecución tremenda
¿no? De amenazar, dejar de pagar el colegio si yo siguiera yendo a la iglesia. Yo dije, bueno, listo, nunca me gustó el colegio, así que vamos bien. No, mentira. Pero de verdad mi papá llegó a amenazar de dejar de pagar el colegio si yo siguiera yendo a la iglesia. Yo empecé a entender lo que la Biblia dice, ¿no? Que el mundo nos odiaría a la causa de Cristo. Bueno, para hacer la corta, estuve ahí por más de 15 años en la iglesia, por más de 16 años ahí en la iglesia en Brasil. Después ahí servimos el ministerio de jóvenes, niños, adolescentes, en el estacionamiento, en donde hubiera necesidad, ¿no? En la iglesia ahí conocí a Anita, la mujer que yo quería envejecer por toda la vida. Ahí nos casamos. Me recibí de diseñador y de fotógrafo en Brasil. Me casé hoy. La relación que tengo con Ana es totalmente diferente a las relaciones enfermizas que yo tenía cuando yo estaba alejado de Dios. Dios me regaló 2 hermosos hijos, Mel y Dani. Venimos acá a Buenos Aires a plantar Amor Sin Límites. Dios nos regaló una familia mucho más grande de la que teníamos allá en Brasil. Y estoy súper agradecido por Dios, por todo lo que Dios me hizo. Todas las veces que yo leo la historia de Nabucodonosor en la Biblia me emociona, porque al igual que yo, Dios permitió que él perdiera la razón para humillarlo y atraerlo a Dios, ¿no? A los pies de Dios. Y cuando le pasó eso, el tipo estuvo 7 años viviendo como un animal y después volvió ¿no? Volvió a la razón. Y yo siempre que leo esta historia me emociono porque exactamente lo mismo me pasó. Me identifico mucho con la historia, ¿no? No soy un rey, pero me pasó, no viví 7 años como un animal, pero 2 semanas sí. Y me emociona muchísimo ver todo lo que Dios hizo en mi vida. Cuando volví a la iglesia, después de esta experiencia que tuve, fui a agarrar el regalo que mi mamá me había dado, el libro, Buenos días, Espíritu Santo, ¿no? Y ahí toda la apatía que tenía de leer el libro, lo leí en una tarde. Y ahí me identificó un montón, porque yo, bueno, la misma experiencia que el chabón tuvo se me pasó, los mismos pensamientos se nos cruzaron la cabeza igual. Y ahí empecé a comer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y todo lo demás. Y eso fue volví a la iglesia abril de 99 y desde entonces estoy viviendo la vida más increíble que podía vivir. Jamás imaginé que todo lo que Dios hizo en mi vida en estos años, en estas últimas 2 décadas, me pasaría. Jamás imaginé que viviría en Buenos Aires. Y hoy todo lo que con Anita hemos probado, somos extremadamente agradecidos a Dios. Y yo te conté toda esta mi historia para ayudarte en esta mañana a que vos puedas poner tu mirada en el lugar correcto. Esta vida pasa muy rápido. Y no podemos hablar solo, Navidad, Navidad, vamos a cantar, vamos a mostrar videos de los niños y el arbolito y todo lo demás, regalito, y volvemos a casa. No, debemos pensar, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero mi pregunta es, ¿podemos celebrar tu nacimiento espiritual con Dios? Entonces, por eso quisiera orar con ustedes. Voy a pedir a Johnny que pase.